Del Señor, ¿cómo estamos en esta tarde? Amén. Pues vamos a continuar en estos momentos con el consejo de la palabra del Señor. Para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al libro de los Romanos. Hoy vamos a estar viendo los versículos 29 al 33 del capítulo 9 de Romanos. Y antes de comenzar a meditar en este pasaje, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en ese momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos, Señor, suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, Señor, la palabra de Dios, que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, Señor, y cambien, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Si hubiera personas que estuvieran pasando por situaciones difíciles, Señor, esta palabra, Señor, va a ser una palabra de aliento, Señor. Te damos gracias por ello y a usted, Señor, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios le bendiga. Romanos 9, versículos 25 al 33, dicen así: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y continuamos en este pasaje, en este capítulo 9. Como hemos estado enseñando, el apóstol Pablo, después de haber expuesto el Evangelio por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y al haber terminado toda la exposición del Evangelio y haber llegado a la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, algunos todavía se preguntarían: ¿por qué es que los judíos no aceptaron a Jesucristo? Si el Evangelio de Jesucristo, y si Jesucristo es de Dios, ¿por qué su propio pueblo, el pueblo judío, no aceptó el Evangelio, no aceptó al Mesías? Como ustedes saben, a Israel se le llama la Tierra Santa. Pero cuando vemos a Israel y lo que está aconteciendo todo el tiempo en guerra, peleas, difícilmente dice: ¿cómo se puede llamar ese lugar la Tierra Santa cuando hay tanta guerra, tanta pelea, tanta muerte, tanta destrucción? Y si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios,
¿cómo es que no han aceptado el Evangelio? ¿Cómo es que no creen en Jesucristo? Bueno, pues precisamente estos capítulos 9, 10 y 11, Pablo los emplea para dar respuesta precisamente a esas cuestiones. Mientras Pablo presenta el Evangelio, pues es la pregunta que se le plantea. ¿Cómo puede ser cierto si el pueblo escogido de Dios, los judíos, no lo creen? ¿Cómo puede ser genuinamente de Dios este mensaje si el pueblo de Dios lo rechaza? Si esta nueva verdad es realmente de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios no la recibe? Así que Pablo debe responder a esta pregunta, y por eso es que escribió estos capítulos del 9 al 11. Y todo esto está esencialmente ligado a su doctrina de la justificación por gracia mediante la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Porque Pablo quiere que la gente crea que la salvación viene por medio de Jesucristo. Los judíos dicen que no es así. Así que, ¿cómo puede ser cierto si los judíos, el pueblo de Dios, lo rechazan? Por tanto, pues vamos a poner atención a lo que vamos a ver en este pasaje, porque es muy importante. Romanos del 9 al 11 se convierte en cierto sentido en una apología del Evangelio, o sea, una defensa del Evangelio. Es lo que precisamente Pablo está presentando aquí. Es una defensa, la defensa del Evangelio, porque si hemos de creer en el Evangelio, si cualquier judío gentil en realidad cree que este es realmente el mensaje de Dios, entonces debe comprender cómo es que Israel pudo descreerlo siendo el pueblo de Dios, y cómo es que Dios pudo dejarlos o hacerlos de lado. Así que, como vamos a ver, Pablo no puede simplemente terminar con la presentación del Evangelio sin dar respuesta a estas preguntas. Y también tiene que explicar cómo es que esto encaja precisamente en el plan de Dios. Ahora, como ustedes pueden recordar y pueden ver, a lo largo de este capítulo 9, Pablo ha estado diciendo 4 cosas. Que la incredulidad de Israel en ningún momento viola las promesas de Dios. Y que la incredulidad de Israel tampoco viola el carácter o la persona de Dios. Y que también la incredulidad de Israel no viola la revelación profética de Dios, o sea, el plan divino de Dios, y tampoco viola el prerequisito de Dios. Y esos 2 últimos son los que vamos a ver aquí en este pasaje. Así que Pablo, continuando con su argumento de que la incredulidad de Israel no es incongruente, o sea que no está fuera de línea con el pacto de redención prometido por Dios, Pablo procede a presentar otras 2 explicaciones a partir del Antiguo Testamento que respaldan la integridad divina de Dios. Y Pablo confirma la verdad de que la incredulidad de Israel está perfectamente alineada con la revelación de Dios que fue dada por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y también confirma que la incredulidad de Israel es consecuente con el requisito previo de fe que Dios siempre ha tenido para con todos aquellos a quienes salva. Así que primeramente vamos a ver que la incredulidad de Israel
es consecuente, o sea, está en línea o que va de acuerdo al plan divino de Dios con la revelación profética que dio en el pasado. Y los versículos 25 al 29 nos dan, Pablo utiliza esos versículos para explicar y para confirmar que la revelación que fue dada por medio de Dios a través de los profetas va de acuerdo a la incredulidad de Israel. O sea que todo esto está en el plan de Dios. El hecho de que Israel en estos momentos no crea en el Evangelio, no crea en Jesucristo, no crea en la salvación por fe, eso está de acuerdo al plan de Dios que Él profetizó desde el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Así que vamos a ver unas citas que respaldan precisamente eso, ¿sí? O sea que la incredulidad de Israel no tomó a Dios por sorpresa, sino que ya estaba escrito que eso iba a acontecer, ¿sí? Así es de que el apóstol Pablo utiliza el Antiguo Testamento precisamente refiriéndose a los profetas que profetizaron esa incredulidad de Israel, ¿sí? Y Pablo emplea 2 citas de Oseas y 2 de Isaías para mostrar que la incredulidad de Israel y su rechazo, el rechazo al Mesías y su evangelio se ajusta perfectamente a lo que anunciaron sus profetas. Primeramente vamos a ver a Oseas y Pablo haciendo una paráfrasis de lo escrito por el profeta. Pablo declara que Dios también dice en Oseas 2:23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y para entender el pleno significado de esa verdad, resulta necesario considerar el primer capítulo de Oseas, donde leemos allá en Oseas 1:2, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El texto no nos aclara si Gomer, la esposa de la mujer que Oseas tomó como esposa, si era una ramera antes de casarse con él o se convirtió en una ramera después del matrimonio. Pero en cualquier caso, el Señor mandó al profeta que se casara con ella. Y no solamente que se casara con ella, sino que la mantuviera como su esposa a pesar de su adulterio. Y no solamente a pesar de su adulterio, sino por su adulterio. Imagínense. Así que leemos en Oseas 1:3 al 4, y luego el 6 y luego al 8 al 9, donde, bueno, voy a comentar como vayamos leyendo. Dice, fue pues, Oseas, ¿verdad? Y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezrael. Ahora, acuérdense de ese nombre Jezrael. Jezrael fue el primer hijo de Oseas con Gomer. Y ese nombre tiene un significado que vamos a ver más adelante. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezrael. Jezrael aquí también es un lugar, ¿sí? Es un lugar donde nos dice aquí que pasó ese acontecimiento. O sea que es el nombre del primer hijo de Oseas y también es un lugar. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y luego
el versículo 6 dice, concibió ella, Gomer, otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ru-amá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después los versículos 8 y 9 dice, después de haber destetado a Lo-ru-amá, concibió y dio a luz un hijo y le dijo, Dios, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que la infidelidad moral de Gomer para con Oseas suministró una cruda analogía de la infidelidad espiritual de Israel para con Dios. ¿Sí? Es una ilustración de la infidelidad. La infidelidad de Gomer ilustra la infidelidad del pueblo de Dios para con él, ¿verdad? Y por el designio y provisiones soberanas de Dios, ella le daría a Oseas un hijo, al cual ya vimos que Dios le dijo que le pusiera Jezreel, que es un nombre profético cuyo significado significa sembrar, ¿sí? Y sembrar hace referencia al acto de esparcir, ¿sí? Cuando alguien siembra, esparce la semilla, indicando que el pueblo de Dios iba a ser así como el sembrador esparce la semilla, Israel iba a ser esparcido por toda la tierra. Pero también, como dije anteriormente, Jezreel es un lugar donde Jehú asesinó a los hijos de Acab. Y luego Dios le dice a Oseas que al segundo hijo, que fue una hija, le pusiera por nombre Lo-ru-amá, que también es un nombre profético y que quiere decir no compadecida o que no ha tenido compasión. Y también hace referencia a que el pueblo de Israel, una vez que fuera esparcido por toda la tierra, iban a parecer como que Dios no tenía compasión para ellos, ¿sí? Como que era un pueblo para el cual Dios no tenía compasión. Y luego el tercer hijo también le dijo que le pusiera Lo-amí, y ese nombre significa no pueblo mío, porque Israel, una vez esparcido por toda la tierra, y cuando el mundo pensara que Dios no les mostraba ninguna clase de compasión, pues iban a ser vistos como no pueblo de Dios. Así que esos tres nombres representaban la actitud de Dios hacia Israel, su pueblo escogido, pero desobediente. Y durante un periodo de tiempo determinado por Dios, ellos quedarían esparcidos como semillas sembradas en medio de un mundo inclemente que no los compadecería, o sea, completamente abandonados por Dios. Sin embargo, el Señor prosiguió con una promesa que su pueblo no será abandonado de manera permanente, lo cual sabemos que Israel, aunque ha sido abandonado temporalmente, no va a ser abandonado permanentemente. Durante la tribulación, Dios va a volver a tratar con su pueblo. Así que aplicando la analogía al Israel infiel que ha cometido adulterio espiritual, Dios dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y hablando directamente a Israel, Dios añade, allá en Oseas 2:4, 2:14 y 19, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Así que ahí vemos la promesa de Dios de que un día, todo Israel será ¿qué? Salvo.
un día esa promesa se cumplirá, la cual fue profetizada desde aquel entonces. Y así como Oseas protegió y sostuvo a Gomer, aún durante sus fornicaciones y al punto de compararla como una esclava en la plaza pública de mercado, desnuda y llena de vergüenza, también un día Dios va a redimir a Israel. Pero hasta la llegada de ese momento, Dios no solamente traerá a los de Israel como si no fueran sus hijos, sino que traerá a los gentiles, quienes no eran su pueblo, como su pueblo. Y esa es la verdad contrapuesta, hallada en Oseas 2:23, la cual Pablo parafrasea. Llamaré, aquí en Romanos, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas ya había sido testigo, porque cuando Dios da profecía, ¿se acuerdan que hemos hablado de esto? Las profecías tienen un cumplimiento cercano, pero también tienen un cumplimiento lejano. ¿Sí? El cumplimiento cercano sirve para los profetas, cuando anunciaban esa profecía, pudieran ver que sí se llevó a cabo hasta cierto punto, pero esa profecía tendrá en el futuro su cumplimiento completo. ¿Sí? Así que, aunque Oseas ya había sido testigo de la conquista y devastación del reino de Israel en el norte por parte de los asirios, ¿verdad?, que tuvo lugar en el año 722 antes de Cristo, unos 12 años antes de que el profeta escribiera su libro, esa nación pagana se convirtió en el instrumento de justicia de Dios, como podemos ver allá en Isaías 10:5, la cual fue usada por él para escarmentar a su pueblo rebelde. Cuando Dios retiró su mano protectora, Israel pasó a ser objeto del expansionismo militar de Asiria y por ende durante un lapso determinado se cumplió a tiempo cercano la profecía, no pueblo de Dios. ¿Sí? En ese entonces, aún en ese entonces, Israel pasó a ser no pueblo de Dios. Israel fue esparcido, no compadecido y abandonado por Dios, tal como Él lo había declarado. O sea, la profecía se cumplió en aquel tiempo, a un tiempo cercano. En el año 586 a.C., el reino de Judá en el sur también correría una misma suerte a manos de los babilonios. Tan solo después de muchos años de exilio en tierras extranjeras estaría Dios dispuesto a traer a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Incluso hasta hoy día, Él no los ha redimido de en medio de la esclavitud del pecado. Y pues resulta importante entender que Pablo está hablando aquí acerca de Israel como una nación, no como una nación, ¿verdad?, como un pueblo. Y que el enfoque de su mensaje hasta el fin del capítulo 11, el propósito de Pablo consiste en mostrar que la incredulidad de Israel no fue en ninguna manera sorpresa para Dios, ni que era incongruente con su plan divino con su pueblo escogido o para el mundo. Sí, todo fue divinamente planeado por Dios. Pablo también estaba haciendo referencia al rechazo de Jesucristo, el Mesías, por parte de Israel en su primera venida. El rechazo al mismísimo Hijo de Dios fue el acto supremo de infidelidad de Israel para con Dios, y ese acto flagrante y consumado de adulterio espiritual en el cual hasta el día de hoy sigue viviendo el pueblo de Israel. Y aun cuando Pablo escribió su carta a Roma, y al igual que su rechazo a Dios en el tiempo de Oseas,
el rechazo de Cristo por parte de Israel en el tiempo de Pablo también fue perfectamente consecuente con el plan de redención de Dios, ¿sí? Israel respondió a Cristo de la manera exacta como los profetas habían predicho que sería cientos de años atrás. O sea, la actitud de Israel, el rechazo de Israel, fue profetizado años, muchos años atrás, antes de que sucediera. Así que, por eso es que Pablo dice, no nos sorprende ver la incredulidad de los judíos y su negación del evangelio. No nos sorprende que persistan en la incredulidad y corten todos los lazos con Dios, porque todo esto había sido profetizado y va sucediendo conforme a lo prescrito por Dios. Así que por medio del profeta Oseas, el Señor reveló qué clase de personas iban a ser. El profeta vio y entendió la infidelidad de Israel y la dispersión y el rechazo de la nación por parte de Dios durante aquella época en la antigüedad. Y por medio de Pablo, el Espíritu Santo aplica a la época de ahora del Nuevo Testamento lo que Oseas previó y presenció con relación a Israel en su tiempo. ¿Por qué? Porque en el año 70 de nuestro tiempo, unos 10 años después que Pablo escribió a los romanos, la ciudad de Jerusalén, incluyendo su espléndido templo, fue destruida en su totalidad por el general Tito bajo órdenes directas del emperador. Y en aquel tiempo, un gran porcentaje de los judíos que quedaron con vida huyeron de Israel. Y en el año 132 los que quedaron fueron expulsados de Roma por la fuerza. Así que el pueblo de Israel siguió siendo el pueblo dispersado hasta el año 1948, cuando se formó el Estado moderno de Israel y llegó a ser reconocido como tal por la mayoría de las naciones del mundo. Pero no obstante, la gran mayoría de los judíos no viven en Israel. O sea que hasta el día de hoy siguen ¿qué? Dispersos por todo el mundo. Además, esa nación todavía rechaza a su Mesías y aún no ha sido restaurada como pueblo de Dios. O sea que hasta ahorita todavía Israel es el no pueblo de Dios. ¿Sí? De todas maneras, como Pablo explica más adelante en esta epístola, Dios no ha rechazado a su pueblo de forma permanente. Como vamos a ver más adelante en el capítulo 11, versículos 25 y 26, donde dice que un día cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces, versículo 26, todo Israel será ¿qué? Salvo. Así que Dios promete claramente por medio de Oseas y Pablo que quienes por mucho tiempo se habían convertido en no pueblo mío, o sea, lo a mí, el nombre profético del tercer hijo de Oseas, un día volverán a ser pueblo mío. El Señor retoma ese pasaje de Oseas y hace referencia a su provisión especial de gracia divina cuando dice a través de Pedro también, en 1 de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí estas palabras se refieren a la iglesia, el pueblo escogido de Dios en el tiempo presente. Sin embargo, en este pasaje el enfoque de Pablo está centrado en Israel. Cuando los judíos rechazaron a Dios y fueron dispersados, cuando se cumplió la palabra del nombre profético de Jezreel, y no compadecidos de la hija Lo-Ruhamá, y considerados por él como Lo-Amí, no pueblo mío, llegaron a ser igual que los gentiles en lo concerniente a su relación con Dios, esparcidos por la tierra
y no salvos. Así que Pablo prosigue a explicar que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí de nuevo Pablo cita a Oseas, pero esta vez no hace parafrasis, sino que usa las palabras exactas del profeta, allá en Oseas 1:10, cuando dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Cuál es ese lugar? El lugar del que habló Oseas era todo lugar en donde los judíos serían dispersados. En esos lugares han sido llamados no pueblo mío, pero un día en esos mismos lugares serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sí? Tal como Oseas hizo con su esposa tras la dispersión del pueblo de Dios en tiempos del profeta, Dios los hizo volver a Él, y después de su dispersión actual, Él también los hará regresar, no solamente a su propia tierra, sino a su verdadero Señor, como hijos del Dios viviente. O sea que la redención de Israel un día va a venir. El caso es que el énfasis de Pablo en este pasaje no es la restauración última de Israel para Dios, sino su alienación o separación actual frente a Dios. Como ya vimos, el apóstol Pablo quiere demostrar que la incredulidad de Israel, que ocasionó su alienación, su separación y dispersión, no fue inconsecuente con el plan soberano de Dios para su pueblo. Por el contrario, en un sentido histórico y en relación al tiempo de Mesías, Dios previó y predijo precisamente ese rechazo judío y sus consecuencias mucho antes de que sucedieran. Y luego el apóstol Pablo, después de usar esa referencia de Oseas, ahora usa la de Isaías. ¿Sí? Pablo siempre mostrando las evidencias en la misma palabra de Dios. Así que Pablo pasa enseguida a citar otro profeta, un contemporáneo de Oseas, o sea, Isaías 10:22 dice: también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aquí cuando la palabra clama, ese verbo clamar que Pablo usa para citar a Isaías, tiene la idea de que Isaías estaba clamando con gran emoción, lo cual era causada por temor o dolor, y se empleaba con frecuencia para aludir a un grito de angustia y agonía. O sea que aquí se dice también Isaías clamaba con gran angustia y agonía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que clamaba Isaías? Pues la verdad, que por llamado divino debía proclamar. Y ese llamado destrozaba el corazón del profeta. ¿Sí? Cuando enunció esta triste verdad, no hay duda que derramó muchas lágrimas por sus hermanos los judíos. De la gran cantidad de descendientes humanos de Abraham a través de Isaac, dice aquí, un número tan grande como la arena del mar, dice, tan solo el remanente, un remanente muy pequeño en comparación, es el que será, ¿qué? Salvo. ¿Sí?
Y aproximadamente a partir del año 760 a.C., Isaías empezó a profetizar al reino de Judá en el sur durante unos 48 años. Imagínense, 48 años predicando eso. Así como Oseas había recibido la revelación divina de que el pueblo de Dios en Judá, tal como había sucedido a los de Israel, iba a ser conquistado, dispersado y por un tiempo abandonado por Dios a causa de su incredulidad. Y es probable que Isaías en el plano personal, así como Oseas, entendiera esa verdad como algo relacionado con un juicio que se ejecutaría en su propio tiempo, cuando el rechazo a Dios por parte de Judá le llevaría a ser conquistada y exiliada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que Pablo estaba diciendo aquí que por importantes y trágicos que hayan sido esas dos dispersiones pasadas, no eran más que un anticipo de las consecuencias que traía el rechazo más grave, incomparable y trágico del pueblo de Israel hacia el Mesías, ¿sí? Con la conquista, matanza y dispersión de los judíos que le siguieron. Así que Pablo cita del siguiente versículo en Isaías 10 y declara: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y luego el versículo 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Así que cuando Dios utilizó a los babilonios para juzgar a Israel por su incredulidad e infidelidad, su justicia fue pronta y de manera que tan solo unos cuantos escaparon, o sea, un pequeño remanente de creyentes verdaderos. También sucedió así con la destrucción de Jerusalén y la devastación de Palestina en el año 70. Así que el profeta Amós, quien profetizó en Judá poco antes de Isaías, también dijo en Amós 3, 11 y 12, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Pongamos atención aquí, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Cuando un pastor no podía rescatar alguna oveja del ataque de un depredador, este pastor hacía todos los esfuerzos para arrebatar alguna parte de los despojos a fin de llevársela al dueño de las ovejas. Porque el pastor no podía venir delante del dueño de las ovejas y decirle, pues ¿sabes qué? Vino un león y se comió 2 ovejas. El dueño le iba a decir, muéstrame la prueba. Porque de otras maneras, pues iba a pensar que los vendió, ¿no? Así que el pastor tenía que hacer todo lo posible por conseguir algo de prueba para mostrársela al dueño del rebaño. Así que se esforzaba por rescatar cualquier parte de la oveja para podérsela llevar. Así que esa cualquier parte es el remanente, ¿sí? Es lo pequeño del remanente que Dios iba a arrebatar de todo el pueblo incrédulo, ¿sí? Así como el pastor arrebata nada más que un pedazo de una oveja de la boca del león, asimismo Dios arrebatará, por así decirlo, tan solo una pequeña fracción de Israel tras haber caído en las fauces de la incredulidad y la condenación. Y a fin de recalcar la urgencia de la verdad que está declarando, Pablo cita otra vez de Isaías, quien como antes dijo,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sí? Aquí, Señor de los ejércitos es la traducción de Jehová Sabaoth, que se refiere al señorío de Dios que abarca el universo entero y todo lo creado por Él. Y descendencia es la traducción de esperma, cuyo significado literal es semilla, pero que por extensión se puede referir a los descendientes de la semilla o del esperma humano. Los judíos en tiempos de Isaías y todavía más los judíos del tiempo de Cristo afrontan un juicio terrible a causa de su incredulidad. Ellos no solamente mataron a muchos de los profetas de Dios, sino que mataron incluso ¿a quién? Al Hijo de Dios en persona. ¿Sí? Mataron a su Mesías y su Salvador. Y desde ese día todos los judíos que rechazaron a Cristo siguen abocados a ese juicio terrible. Pero a pesar de todo eso, el Señor de los ejércitos, en su gracia, dice Isaías, nos ha dejado descendencia, un remanente aparte del cual nadie sería salvo, ¿sí? Sino que todo ser humano, judío y gentil por igual, habría venido a ser como Sodoma y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Por qué dice que a Sodoma y a Gomorra seríamos semejantes? Bueno, cuando Dios destruyó esas ciudades, quedaron destruidas por completo. Hasta el día de hoy creo que no se sabe el lugar donde estaban esos lugares, ¿sí? Porque no quedó nada. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, no hubiera quedado nada de los incrédulos, ¿sí? Pero quedó un remanente. Así que lo único que ha impedido la destrucción total definitiva del mundo entero y que no hayamos venido a ser como Sodoma y a Gomorra seríamos semejantes es por la pura gracia de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham y de Israel y Judá en el año 70 y nos ilustran la manera como el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Cuándo? Cuando haya llegado la hora. Y lo único que no ha traído eso es la misericordia soberana de Dios. Así que la incredulidad de Israel no es sin relación con respecto a la revelación de Dios a través de sus profetas. O sea que el hecho de que Israel no crea hasta el día de hoy, como dijimos anterior, es parte del plan de Dios. Y fue anunciado por medio de sus profetas. Ellos predijeron tal como ha sido desde sus días hasta la llegada del Mesías e incluso hasta la actualidad. Así que en ningún momento, ¿verdad?, la incredulidad de Israel va en contra de lo que fue planeado divinamente. En segundo lugar, en los versículos 30 al 33, Pablo nos habla acerca de nos dice que la incredulidad de Israel es consecuente con el requisito previo de fe, ¿sí? El requisito previo de fe por Dios. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito,
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Y aquí el cuarto y último punto de Pablo en esta sección es que el requisito previo de fe que Dios ha establecido para impartir la salvación no está en conflicto con su plan divino de redención, ni lo transgrede, sino que siempre ha sido un requisito inseparable en el cumplimiento del plan. La exigencia que Dios hace de fe por parte de los hombres no es en ningún sentido incoherente respecto a su soberanía. Aquí es donde vemos la otra parte, ¿sí? La salvación es de Jehová, pero también es responsabilidad del hombre, ¿sí? Y es ahí donde a veces entramos en conflicto, ¿no? Pero está completamente de acuerdo a la provisión de Dios. Por su propio decreto soberano, su oferta de salvación por gracia se hace efectiva única y exclusivamente cuando es recibida por fe, ¿sí? De manera que voluntaria. Con respecto a la salvación, el otro lado de la soberanía divina, ¿verdad? Es la responsabilidad humana. Esto es lo que balancea, ¿sí? Y pues desde el punto de vista humano siempre existe esa tensión hacia una aparente contradicción entre estas dos realidades. Pero ambas realidades son enseñadas con claridad en la palabra de Dios, y siempre que se hace énfasis, si nos vamos solamente hacia un lado y excluimos el otro lado, el mensaje del Evangelio se pervierte, ¿sí? O sea que tenemos que predicar que la salvación es responsabilidad del ser humano, que el hombre tiene que venir a Dios, que tiene que arrepentirse, que tiene que buscar a Dios y aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Pero por otra parte, también tenemos que enseñar que la salvación es completamente ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Por su propia determinación, Dios no está dispuesto a salvar a una persona que no crea en su Hijo. Y una persona no se puede salvar a sí misma por un simple acto de su propia voluntad, sin importar cuánto lo sienta en su corazón con sinceridad, ¿sí? No es del que quiere, ni del que corre, acuérdense, sino de aquel quien Dios tiene ¿qué? Misericordia. En el orden soberano de Dios, tanto su provisión de gracia y el ejercicio de la voluntad del hombre siempre han sido siempre son requeridos para salvación. Y al igual que muchas otras revelaciones en las Escrituras, esas verdades no se pueden armonizar del todo mediante el uso de la razón humana, pero, como hemos repetido, deben ser aceptadas por fe. Por lo tanto, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora, Pablo no quiere dejar implícito que los gentiles se salven sobre la base de algo diferente que no se aplique a los judíos, porque la salvación desde el Antiguo Testamento hasta ahora siempre ha sido igual, ¿sí? Pablo sencillamente está diciendo que el requisito humano para la salvación, que siempre ha sido el único medio para alcanzar la justicia que es necesaria para salvación, dice, la justicia que es por fe, ¿sí? El hombre viene a Dios por fe, y esa fe no es de él, ¿o sí? ¿Es un regalo de quién? De Dios,
¿sí? Ahora, aquí nos dice que también el pueblo de Israel iba atrás, y ese verbo griego se traduce y significa correr tras algo con prisa. Por esa razón tenía un empleo frecuente con referencia a la actividad de cazar, ¿sí? También se usaba en un sentido metafórico para aludir a la búsqueda o procuración apasionada de una meta u objeto deseado. Esto implica aquí que los judíos no iban tras. Si los judíos no iban tras, no iban así como cazando algo, buscando ansiosamente la justicia que es por fe. ¿Cómo es que los judíos iban o creían que podían entrar al reino de Dios? Ellos tenían su confianza puesta en sus derechos de nacimiento, ¿sí? Porque somos descendientes de Abraham, pues ya somos de ahí, ¿no? Como judíos. O también confiaban en sus supuestas buenas obras y en la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Porque nosotros guardamos la ley de Dios. O sea, ellos estaban completamente confiando en las obras. Pero no obstante, la verdad es que en toda la historia ninguna persona se ha salvado en ningún momento y bajo ninguna dispensación o pacto que haya existido sobre la base de algo que no sea ¿qué? La fe, ¿sí? La fe ejercitada en respuesta al llamado que Dios en su gracia le hace al pecador, ¿sí? Y esta es la verdad que el escritor de Hebreos expresa en términos muy claros, que desde Abel y hasta los profetas, los hombres ganaron el favor de Dios, dice Hebreos 11:4, y alcanzaron buen testimonio mediante ¿qué? Mediante la fe. Y también Pablo estableció de manera explícita en esta carta que el mismo Abraham, el padre de todos los creyentes, fue salvado ¿por qué? Por su fe, ¿sí? Su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Y esto fue antes de que Dios ordenara el rito de la circuncisión y mucho antes de que le diera su ley a Moisés, ¿sí? Eso fue establecido cuando Abraham le creyó a Dios. Y le fue contada por justicia. Y claro, Pablo no está diciendo que los gentiles paganos fueran por naturaleza tras la justicia de Dios que es por medio de la fe, porque ya sea alguien judío o gentil, el hombre natural nunca busca a Dios por decisión propia, ¿sí? Nosotros no venimos porque un día se nos prendió el foco y dijimos, voy a buscar a Dios, voy a buscar a Cristo. ¿O sí? No. Nadie busca a Dios. ¿Qué dice Pablo? Nadie busca a Dios. ¿Sí? Y no hay ni siquiera uno, para aquel que pueda decir, tal vez yo sí. No, ni siquiera uno que busque a Dios, ¿sí? No es por decisión humana. Romanos 8:7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A pesar de ser llamados como pueblo escogido de Dios y de haber recibido su revelación divina por medio de Moisés, los salmistas, los profetas y otros hombres inspirados de Dios, los judíos no tenían una mayor inclinación, ¿sí? Ni ellos tenían una mayor inclinación natural hacia la búsqueda de Dios o la obediencia a su ley, ¿sí?
no tenían una mayor inclinación que los gentiles más paganos de todos. O sea, nadie por ser muy religioso está más cerca de venir a Dios que el más vil pecador. ¿Sí? Es parejo. Nadie busca a Dios de su propia naturaleza. De hecho, cuando el Evangelio vino a través de Cristo, los gentiles creyeron en Él más que los judíos. ¿Sí? O sea que no porque tenían ellos la ley, los profetas y todo eso, no estaban más inclinados a buscar de Dios. De la manera correcta, porque pues tenían su religión, ¿no? Pero de la manera correcta no aceptaron al Mesías, ¿sí? Muchos más gentiles aceptaron al Mesías que su propio pueblo. Así que, como podemos ver ahí, el obstáculo más grande para la salvación, ¿qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea el obstáculo más grande para la salvación? Es la justificación propia. El pensar que uno está bien con Dios cuando en realidad no lo está. ¿Sí? La persona que cree que ya es justa y que agrada a Dios, ¿qué es lo que no va a hacer? No va a buscar de Dios porque piensa que ya está bien con Dios. ¿Sí? Y no está dispuesta a ver su necesidad real de salvación. Y eso fue lo que les pasó a los judíos. Los judíos ya pensaban que estaban bien por su descendencia racial, por mantener la ley, ¿sí? Porque ellos se creían justos. Así que el hecho de que les dijeran, este hombre vino a morir por sus pecados, les parecía a ellos, ¿qué? Locura. O sea, piedra de tropiezo, porque ellos decían, nosotros ya estamos en el reino de Dios, ¿para qué necesitamos a este? ¿Sí? Así que eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Es el obstáculo más grande para la salvación, el que una persona piense que ya está bien con Dios cuando en realidad no lo está. Eso es lo peligroso de las sectas, lo peligroso de la falsa doctrina, de los falsa religión. Como vimos anteriormente, la mayoría de los judíos creían que por el hecho de ser judíos agradaban a Dios o que eran justos por sus propias obras y por tal no sintieron necesidad alguna por el evangelio de gracia por la fe. En consecuencia, Israel, dice Pablo aquí, que iba tras una ley de justicia, ¿sí? Iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Sí? Eso es algo trágico. ¿Se imaginan todo ese esfuerzo desperdiciado? La justicia de Dios no puede ser alcanzada por obras humanas porque éstas siempre están manchadas por el pecado y alejadas del estándar de perfección y santidad de Dios. Por nuestros propios esfuerzos, ninguna persona podrá algún día cumplir la ley de justicia. Así que, ¿por qué fracasaron los judíos? Que eran justos, se creían justos en su propia opinión. Dice Pablo, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que lo único que cualquier persona, sea judío o gentil, puede hacer para salvarse es creer que no puede hacer nada en absoluto para merecer la salvación y lo único que necesita hacer es arrojarse a los pies de Dios clamando misericordia por los méritos de Jesucristo, no por sus méritos propios. ¿Sí?
O sea, lo que podemos hacer para salvarnos es hacer nada. O no creer que podemos hacer algo para nuestra salvación, sino simplemente venir a los pies de Jesucristo pidiendo ¿qué? Misericordia. Como dijo aquel cobrador de impuestos, sé propicio a mí, ¿verdad? Reconociendo su pecado y tirándose completamente a los pies, pidiendo misericordia. Así que a los judíos les enojaba, les exasperaba el evangelio de gracia hecho efectivo por fe, debido a que decían, bueno, ¿y qué de todas las obras que hemos hecho? Todo ese trabajo por mantener la ley, todo eso que nos hemos esforzado, ¿no tiene ningún mérito? O sea, ¿no les cabía en la cabeza que nada de eso que ellos hicieron les contaba? Que nada de eso podía agradar a Dios. Varios años de que se escribiera la epístola a los romanos, Pablo recordó a la iglesia de Corintio, ahí en 1 de Corintios 1:22 y 23, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y con otra cita de Isaías, Pablo explica, conforme a como está escrito, dice en Isaías 28:16, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que mucho tiempo, mucho antes de que viniera el Mesías, el Señor había predicho de muchas formas y por medio de muchos profetas que Israel le iba a rechazar. Lejos de ser inconsecuente con la palabra de Dios, la incredulidad de Israel confirma la veracidad de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Y así como lo declaró Isaías, la nación entera se tropezó con esa piedra de tropiezo al negarse a recibir a su Salvador y Señor, porque Él no cuadraba con la manera en que ellos entendían al Mesías, y porque siendo una roca de caída, Él declaró sus obras eran carentes de mérito alguno. Daniel completa el cuadro diciendo que quien fue la piedra con la que tropezaron los judíos y la roca de su ofensa y caída, será el fruto de la piedra que partirá en pedazos todos los reinos del mundo, allá en Daniel 2:45. Pero la buena noticia del Evangelio es que a diferencia de aquellos que le rechazan, dice Pablo aquí, todo aquel que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. Así que en el lado humano la cuestión es tener fe. El único medio para apropiarse de la salvación provista por Dios es su gracia. El hombre es justificado por gracia por medio de la fe. Así que la incredulidad de Israel y su falta de fe en ningún momento tomó por sorpresa al Señor, ni ha anulado el plan de redención. Así que el requisito previo de fe que fue ordenado por Dios siempre ha sido el mismo. El hecho de que Él haya escogido un remanente en Israel para recibir salvación siempre ha estado en armonía perfecta con su conocimiento de que tan solo unos cuantos estarían dispuestos a creer en su Hijo y ser salvos. Esa es la manera como Dios supo que sucederían las cosas y es la manera como Él lo planeó. Y por supuesto, así ha sucedido y va a seguir ¿qué? Sucediendo. Amén. Así que
Eso responde a las preguntas que le podían hacer a Pablo acerca de Israel, de por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, no aceptó a Jesucristo, no aceptó su evangelio. Y aquí quedó claramente explicado por Pablo de que todo esto ya había sido profetizado muchos años atrás de que esto iba a suceder. Pero que un día el Señor iba a recoger a su pueblo, ¿sí? Y que entonces la salvación iba a venir a Israel, ¿sí? Así es de que todo lo que está sucediendo, todo va de acuerdo al plan de Dios. ¿Amén? Bueno, pues ahí vamos a detenernos, vamos a despedirnos, ya nos pasamos de tiempo. Pero orando vamos a ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande. Y como vimos aquí en este pasaje, nada ni nadie te toma por sorpresa, Señor. Porque tú has determinado los tiempos, tú has determinado los acontecimientos